Un encuentro con la palabra de Dios. Comentario al capítulo 7 del libro de Daniel. Tema número 35. El cuerno pequeño emerge del Imperio Romano. Uno de los elementos más debatidos en el estudio de las profecías bíblicas es la identidad del cuerno pequeño descrito en Daniel 7 y 8. En el segundo tema de esta serie, analizamos brevemente las principales escuelas de interpretación profética, el preterismo, el futurismo y el historicismo. Cada una propone una figura distinta para este símbolo profético. Desde una lectura preterista, el cuerno pequeño representa a Antíoco IV Epífanes, monarca seleucida del siglo II a.C., recordado por su feroz persecución a los judíos. Los futuristas, por su parte, sostienen que este cuerno simboliza a un futuro dictador en Israel que oprimirá al pueblo judío en los últimos días. En cambio, la escuela historicista, la perspectiva que seguimos en esta serie, ha identificado al cuerno pequeño con el sistema papal. A partir de lo que estudiamos en el tema anterior, es claro que el cuerno pequeño no representa a un simple individuo, sino a una entidad con características de poder político, un sistema, un imperio o una institución. Por ello, descartamos las interpretaciones preteristas y futuristas, ya que no se ajustan al perfil profético ni a la realidad histórica. La única interpretación coherente con el marco bíblico y con el devenir de la historia es la que lo identifica con el papado. A lo largo de esta serie, ofreceremos evidencias que refuerzan esta identificación. En este tema, nos concentraremos en la primera característica que se nos presenta de este cuerno pequeño: surge de la cuarta bestia, es decir, del Imperio Romano. ¿Cumple el papado con esta condición? ¿Se originó realmente en las ruinas del coloso romano? Analicémoslo con detenimiento. Antes de abordar el análisis histórico, es fundamental comprender qué significa que el papado surgiera como un cuerno. En el simbolismo bíblico, un cuerno representa poder, autoridad o soberanía. Por lo tanto, no nos limitaremos a rastrear el origen eclesiástico del papado como institución religiosa, sino que enfocaremos nuestra atención en el momento en que esta institución se convirtió en una fuerza hegemónica, en otras palabras, en un cuerno, dentro del panorama geopolítico posterior a la caída del Imperio Romano. Aunque la Iglesia cristiana fue consolidando su estructura doctrinal y jerárquica desde los primeros siglos de nuestra era, es en los siglos V y VI donde se gesta la transición de iglesia perseguida a institución dominante. En este proceso, el obispo de Roma emerge como figura central. León I, conocido como el Grande, es comúnmente considerado el primer papa en un sentido formal, al asumir funciones que trascendían lo meramente espiritual. Durante los primeros siglos, 5 sedes eclesiásticas sobresalían: Jerusalén, Alejandría, Antioquía, Constantinopla y Roma. Estas mantenían una relación de relativa igualdad, hasta que los profundos cambios políticos del siglo IV y V alteraron por completo el equilibrio. La división del Imperio Romano en el año 395 debilitó considerablemente el imperio. Constantinopla comenzó a ejercer una supremacía en Oriente, mientras que Roma ganó terreno en Occidente y se posicionó por encima de Constantinopla. El año 476 de nuestra era se marcó un hito: la caída del Imperio Romano de Occidente. Con la desaparición del emperador y el colapso de la autoridad civil centralizada, la Iglesia romana ocupó progresivamente ese vacío de poder. En palabras del historiador Adolf von Arnack, lo que quedó en pie del mundo romano, la ortodoxia frente al arrianismo, la cultura, el derecho y la organización, halló refugio en la Iglesia. Los líderes bárbaros que conquistaron Roma no se sintieron capaces de asumir el título imperial, pero sí permitieron que la Iglesia continuara ejerciendo influencia desde su sede histórica. Von Arnack lo resume magistralmente: cayó el imperio occidental durante el siglo V, ya por su intensa decrepitud, ya por la invasión de los bárbaros. Lo romano que todavía quedó en pie, la fe ortodoxa opuesta a la fe ariana, la civilización y el derecho de Roma buscó alojamiento en la Iglesia romana. Mas los caudillos de las hordas bárbaras no tuvieron ánimos para asumir la función vacante de emperador romano y ocupar el desierto palacio imperial, sino que se retiraron a constituir nuevas monarquías en las provincias. De manera que surgió el obispo de Roma como guardián del pasado, núcleo del porvenir.
Todo lo romano que había quedado en las provincias, salvado del asolamiento de los bárbaros arianos, y no era poco, se convirtió en patrimonio de la Iglesia, confiado a la tutela del obispo de Roma, el primero de los romanos desde que faltaba el emperador. Poco a poco, la Iglesia romana va sustituyéndose al Imperio romano. En realidad el imperio se sobrevive en ella, porque no ha perecido, sino que se ha transformado. Al afirmar, y no solo en lo que respecta a los tiempos presentes, que la Iglesia romana es estrictamente el antiguo romano imperio que el Evangelio vino a consagrar, no enunciamos una elegante paradoja, sino que concretamos un hecho histórico. Este análisis nos revela un principio central: el papado no es un actor externo al imperio romano, sino su heredero legítimo. Asume su función administrativa, jurídica, política y espiritual. El Papa se convierte en el nuevo Pontifex Maximus, los obispos en procónsules, el clero en las legiones, y más adelante, órdenes como la Compañía de Jesús en su guardia pretoriana. El historiador católico Daniel Robs, en su análisis de este mismo proceso, señala que el imperio era visto como algo más que una estructura política, representaba una forma de orden mundial que no podía desaparecer. Por eso, la Iglesia, que ahora se erguía como único tronco común de las antiguas provincias romanas, fue vista como la heredera natural de aquel orden. Desde entonces, nos dice Robs, el problema quedó planteado en términos imperiosos. Puesto que el imperio no podía desaparecer, era menester que los recién venidos se integrasen al mismo, como un injerto en la sustancia misma de un árbol. Y la Iglesia, que en adelante constituía el tronco de ese árbol, era la única que podía realizar esa tarea. Así, lo que Daniel anticipó siglos antes se cumplió con sorprendente exactitud. El cuerno pequeño surgió del corazón del Imperio romano, como su prolongación histórica y espiritual. La historia no dejó vacío el lugar del César, simplemente cambió de vestidura y asumió un nuevo nombre, el papado. La profecía de Daniel 7, por tanto, encuentra un cumplimiento notable en la historia: el cuerno pequeño surge del Imperio romano. No se trata de una figura posterior, desconectada del legado imperial, sino de una prolongación transformada. El papado se levanta de las ruinas del imperio como su legítimo sucesor, continuando su influencia en el ámbito espiritual, político y cultural por más de 1000 años. Conclusión. La primera característica del cuerno pequeño ha sido confirmada por el testimonio de la historia: surgió de la cuarta bestia, es decir, del Imperio romano. Este poder no emergió en un vacío, ni fue un invento repentino, sino el producto de un largo proceso de transición, consolidación y hegemonía. En los siguientes temas nos detendremos en otras características que confirman esta identificación profética. La historia y la profecía se abrazan con fuerza, revelando la sorprendente precisión del mensaje bíblico.